Esta es una emisora de la Fundación Ideas, Conceptos, Comunicaciones y Radio, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, 24 horas al día. ICC Radio, con toda la música rock y pop. ICC Radio, más conectados. La programación musical está a tu alcance. Ingresa a nuestro fanpage ICC Radio o nuestro perfil oficial en Twitter y programa tu música. ¿Qué? ¿No quieres creerme? Y programa tu música. Like Music. Like Music te trae los mejores artistas, los más reconocidos, los más importantes, los que van en ascenso, los que ya tienen trayectoria. Los tenemos todos. Todos caben aquí y tú podrás disfrutar de las mejores entrevistas con Alexo y Daniel. No te desconectes porque esta locura arranca aquí. Hola, hola, qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía, conectados con www.iccradio.net, a las personas que posteriormente nos van a seguir en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Facebook, en Instagram, en Twitter también, bueno, ahora en X. Y por supuesto, en nuestra página web www.iccradio.net. Es todo un gustazo poder saludarles a todos ustedes. Mi nombre es Daniel, les doy la calurosa bienvenida. Saludo al señor Alexandro en la ciudad de Manizales. Hola Alexo, ¿cómo estamos? Bienvenido, ¿cómo vamos? Hola Dani, un saludo cordial para usted, para las personas que están conectadas con nosotros a través de www.iccradio.net y también de las diferentes plataformas que están con nosotros conectados. Y hoy tenemos un nuevo salmista, artista, ministerio, en fin, él nos va a contar todo eso, si es en todo lo encapsula o diferente, porque sabemos que hay algunas personas o algunos cantantes que no les gusta como que los encasillen como en una sola bolsa, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar con nuestro invitado de hoy y sobre todo a explorar de su música que es totalmente diferente a lo que escuchamos, Dani, porque sí estamos saturados de mucha alabanza, adoración, y con eso no estoy diciendo que esté mal. Me parece fabuloso porque la iglesia lo necesita, pero también necesitamos como de otros sonidos, otras tendencias, ¿no? Y también como la manera en que los músicos pueden identificarse o pueden conectarse con Dios, ¿no? Que a veces no se ve como bien visto en algunos círculos. Pero bueno, eso lo vamos a venir planteando con nuestro invitado para este día, Dani. Sí, señor, música que llega a refrescar un poquito, sonidos interesantes, detalles que encontramos y por supuesto vamos a ir con nuestro invitado a entrar en materia. Así que para nosotros es un gusto saludar. Vamos a ver, creo que está en España, pero no sé exactamente, no le pregunté dónde está. Así que va a ser una sorpresa para todos nosotros. Le damos la bienvenida a Darío Prieto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estoy en Madrid, España. Hola, ahora sí, mire que me pareció interesante que cuando te escuché cantar no se te nota tanto el acento español. Yo dije, Ya me lo dicen. cuando uno lo escucha dice, no, Darío debe ser por ahí de pronto de los Estados Unidos, tiene como esa Sí, pinta. viví en Estados Unidos unos años. De hecho, compartí habitación con un chico de México, otro de Guatemala, entonces se me mezcló un poco. No sé qué acento tengo ya. No, pero sí se le siente. Pues Darío, qué gusto tenerle con nosotros. Bienvenido a este espacio de Like Music con ICC Radio para todas las plataformas, Living TV y todos los lugares donde nos escuchan. Y bueno, Darío, quisiéramos comenzar un poco si nos puedes contar cómo llega Darío a todo este tema musical. A veces hay personas que son descubiertas, ¿no? Que alguien los ve y dice, oye, tú cantas, oye, tú tocas, tú interpretas, tú eres bueno para esto. Hay otros que a medida de estar ejercitando de pronto un arte o un oficio, descubren que son buenos en eso. ¿Cuál de los dos caminos le tocó a Darío? Más el segundo, desde que he sido pequeño la música me ha apasionado. Mis padres dirigían alabanza en la iglesia, entonces iba con ellos a los ensayos y veía la batería que me encantaba cuando era niño. Y a partir de ahí empecé a formarme, a estudiar batería, después un poco de piano, de guitarra. Entonces la música siempre
ha estado presente en mi vida. Oiga, interesante este tema de la batería. Por qué será que les atrae tanto la batería? ¿O por qué Porque atrae tanto? hace mucho ruido. Uno cuando chiquito quiere las ollas, las tapas, darle y eso es como bien interesante esa parte. Entonces empezamos por la batería y cómo desde la batería llega Darío a estar adelante cantando. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se dio? Sí, poco a poco, en la iglesia a la que asistía cuando era niño, a veces hacían obras de teatro de niños y hacían musicales, entonces había que cantar. Entonces poco a poco me gustó empezar a cantar, veían que mis padres me decían que entonaba, que no cantaba mal. Entonces, a partir de ahí también me gustaba cantar, expresarme así. Entonces, de hecho, por eso intenté aprender guitarra y piano también para poder acompañarme y poder escribir canciones o cantar, porque con batería complicado escribir una canción. Así que así. Darío, ¿cómo es o cómo nace este producto? Porque no es fácil, ¿no? ¿Cuál es el por qué? Hace poco se planteaba eso, ¿no? Porque hay, en el caso de la iglesia, muchos grupos o algunos grupos, no quiero encasillarlos a todos, pues quieren sacar música y pues no se ve mal, ¿no? Está bien que saquen música, pero ¿cuál también es el propósito, ¿no? Que los vean, también que quieren reflejar, pero en el caso suyo, que es un disco que yo lo noto que es más introspectivo, esa onda que estamos ahora muy indie, con sonidos folk, cómo lo ve usted? ¿Cómo nace ese proceso y por qué nace? Sí, bueno, el objetivo es que la gente se pueda encontrar con Dios y me gusta escribir canciones para la iglesia, pero de una manera más personal. Son canciones que quizá en un contexto dominical de reunión quizá no encajan tanto, pero a la hora de que una persona lo pueda escuchar y encontrarse con Dios, creo que pueda encajar más. Entonces, el objetivo principal es que la gente pueda tener un encuentro con Dios. A partir de ahí... eh, esto nace hace un par de años. Para mí el sueño de la música parecía que se estaba quedando un poco más como un hobby porque yo soy diseñador gráfico, es mi trabajo, es mi profesión. Me encanta también hacerlo, pero sí que en los últimos años sentía que Dios me abría puertas en ese camino y las puertas de la música pues se iban quedando un poco atrás. Y sí que hace un par de años empecé a sentir que Dios reavivaba ese sueño en mi vida, empecé a escribir canciones que antes me costaba muchísimo escribir y empecé a pasar tiempo con Dios en ese sentido a la hora de escribir, de orar, de pensar en canciones y en ideas de canciones. Entonces, a partir de ahí, hace 2 años, pues empecé a juntar un poco canciones para poder sacar el proyecto. ¿Cómo le llega la inspiración? ¿En qué está pensando Darío cuando empiezan a llegar las letras? Hay personas que se les facilita mucho, digamos, la rima, la métrica. Hay otras personas que de pronto, digamos, tienen que estar concentrados con un instrumento. Algunos hemos escuchado casos de personas que componen en lugares poco habituales, en el baño, no sé, en la regadera. Algunos mientras van manejando se inspiran en las canciones. Pero a Darío, ¿cómo le llegan esas letras y cómo empieza a organizarlas para después convertirlas en canción? ¿Y cuál de pronto es ese instrumento que lo acompaña? Pues por lo general las canciones para mí empiezan simplemente con la melodía. Suelo tener la melodía de toda la canción antes de entrar en tema de letra. Y una vez empiezo a pensar un poco en la letra, creo que estas canciones reflejan momentos específicos en mi relación con Dios y son simplemente una manera de expresarme, de poder escribirlo y sacarlo un poco del pecho y materializarlo en una canción que puede ser una oración o una declaración. Eh, entonces, empieza un poco por ahí, simplemente intentar expresar momentos y circunstancias especiales en mi vida y obviamente teniendo a Jesús en el centro. Algo muy interesante en las producciones de unos años para acá, Darío, que es la parte conceptual. Si a usted le dijeran este disco es conceptual, ¿usted qué diría? Sí, no, y por qué. Y yo lo digo es por también por el diseño que hay, porque todo transmite, ¿no? Y uno lo va aprendiendo con diseñadores gráficos, que la tipografía,
el color, el filtro, pues tiene una manera, nos está diciendo algo, no solamente las canciones, sino cuando uno como que va un poquito más allá, el, como la portada, ¿cierto? Del disco nos dice algo, o la Ujú. portada de cada sencillo nos está uniendo algunas, algunas piezas, ¿no? Para armar un rompecabezas. ¿Cómo es esa unión, tanto musical y artística, de lo que vemos en las portadas también, que es muy, muy interesante? Sí, sí, diría que es totalmente conceptual. También como diseñador ha sido la parte más divertida, quizá al juntar la parte musical con la parte visual para contar un poco una historia. La temática de todo el EP es encuentro, pero he escrito otras canciones que tienen otras temáticas que irán saliendo más adelante. Mi idea es sacar varios EPs y cada EP va a tener algo en el centro. Este primero es un encuentro con Dios, pero va a haber otras temáticas que dirijan los siguientes. Entonces, al final es un poco separar ese tipo de diferentes canciones y agruparlas un poco para que a nivel visual y sonoro también tenga sentido. Entonces sí, ha sido muy divertido. Un poco la idea que intento transmitir es sencillez y simpleza a través de los diseños, de la tipografía. La portada soy simplemente yo en medio de la nada, de naturaleza, un poco haciendo referencia a apartar un poco el ruido y todas las distracciones que tenemos en nuestras vidas y estar solos delante de Dios. Entonces, sí, todo el concepto gira en torno a eso, a encontrarse con Dios y alejar todo tipo de distracciones. Y Lo es digo, Darío, también por el color, qué pena, Dani, por el Dale, color, sí. porque no es llamativo las portadas que vemos ahora, porque no sé, si me deja mentir, Darío, que es parte, es diseñador. Yo no soy diseñador, trato de entender algo porque eso es, para mí es complejo y es un arte también, ¿no? Que todo tenga como, que llame la atención. Y ahora vemos muy, muy portadas muy llamativas, colores casi de los 70, 60, no sé el Sí. por qué debe tener alguna tendencia a eso, pero usted nos muestra unas fotos blanco y negro, claro oscuro, ¿cierto? Algo que quizá va en contra de la corriente, por eso digo que es muy llamativo, ¿no? Y con una guitarra que nos diría, ¿eso es Gibson? ¿Qué guitarra es? ¿Cuál es la que le da Eh, como ese color a lo que usted quiere sonar también, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? sí, es una Martin, es un poco más cálida y oscura. Sí, sí, o sea, me encanta la austeridad. Últimamente me estoy enfocando mucho en esos aspectos de la vida, de lo que decía antes, apartar distracciones, vivir una vida sencilla, sin lujos, sin glamour y teniendo a Jesús en el centro. Entonces también quería que a nivel visual eh, fuese sencillo, fuese simple, fuese fácil también de ver y de entender. Pero de todas formas, como digo, va a haber más lanzamientos y la idea es contar una historia a través de diferentes EPs. Entonces sí que iremos pasando un poco de este estilo un poco más blanco y negro a algo quizá un pelín más colorido en el futuro. Podríamos decir por lo que está comentando Darío que está entendiendo eso de ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Está como en ese proceso. Un poco, así es. ¿Y cómo le ha ido en ese proceso? ¿Qué nos puede comentar de en un mundo donde todo es movimiento a todas, sentarse a pensar la música y la vida cristiana desde esa perspectiva? ¿Qué cambia de lo que habitualmente hacemos y conocemos de la vida cristiana? Pues sé poco en esta materia porque siento que cada día empiezo de nuevo. Es mi objetivo, obviamente, apartar toda distracción y cosas materiales en la vida y centrarnos realmente en escuchar a Dios, en leer la Biblia, en enfocarnos en orar, pasar tiempo en comunidad, ayudar a los demás. Ese yo creo debería ser el objetivo de todo cristiano, más ahora en un mundo en el que estamos rodeados de ruido y de distracciones por todas partes. Eh, pero como decía, estoy poco a poco adentrándome realmente en lo que significa apartar distracciones y soy el primero que se distrae continuamente con tecnología y otros temas, pero sí, cada vez le intento dar más importancia a llevar una vida sencilla y tener a Dios en el centro. ¿Cómo no distraernos en la música, Darío, y no olvidarnos del mensaje central?
porque hay algo que he hablado con Dani y he hablado con mucha gente, hasta con mi esposa lo hablo, le digo, le digo a mi esposa, si lo veamos este video que salió de la música cristiana y a veces como que nos distraen otros elementos y el mensaje se pierde. ¿Cómo hacer? Yo sé que hay mucha música que se lanza y vivimos en un mundo tan agitado, me ponía hoy a pensar eso, es decir, uno se levanta y cuando menos se da cuenta ya es el mediodía, hora de almorzar, y da una vuelta y otra vez llegó la noche, hola, ¿cómo estás? Dormir, y como que a veces uno tiene tiempo para respirar y cuando pasa en la música también vivimos de lanzamiento en lanzamiento, sencillo en sencillo, y a veces como que se nos olvida el mensaje central y yo con eso estoy diciendo que no sea malo, pues todo lo que viene alrededor de la música, ¿no? Es interesante escuchar una buena guitarra, un buen riff, una buena batería, un buen piano, pero a veces el mensaje central se diluye. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Porque a veces no es fácil, Darío. Me imagino que para usted crear esas 5 canciones tampoco fue pues fácil. Sí, no, no es fácil. Me hace gracia lo que comentas porque estoy totalmente tengo la misma opinión. Creo que muchas veces como cristianos nos enfocamos demasiado en la parte práctica y lo que hay que hacer y los pasos que hay que seguir para que algo funcione, en vez de también dejarlo un poco en las manos de Dios. Y hemos creado no me gusta la expresión de industria musical cristiana, pero sí que obviamente hay una infraestructura detrás de lanzamientos que apoyan y permiten que la gente pueda lanzar música cristiana, pero a veces nos enfocamos demasiado en vale, la música secular funciona así y hay que hacer esto y hay que hacer fotos y hay que hacer vídeo y tiene que sonar mainstream para la radio o para lo que sea. Y a veces acaba siendo más ruido que nos alejas de simplemente decir, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué canción quieres que escriba? ¿Y a qué tipo de persona quieres que le llegue? Y sé tú también el que, si esta canción proviene de ti, que la mueva y la lleva donde tenga que llegar. Entonces sí que muchas veces creo que vivimos más mirando en lo que hacen los demás a nivel musical y yo creo que se aplica a todas las áreas de la vida, ya puede ser moda, ciencia, etcétera, etcétera. Y creo que sí, que quizá tenemos que hacer un poco de reflexión en ese sentido y volver un poco a lo esencial, que es simplemente confiar en Dios y obviamente hay que hacer trabajo y hay que escribir y hay que producir pero sí, muchas veces hay cosas que distraen y que alejan un poco el mensaje de la canción por sin mal motivo alguno, simplemente, pero quizá intentando que funcione o que sea visible o que sea viral o que la gente lo pueda ver. El sencillo que estamos por lanzar, Sol y Aire, cuando uno lee la letra hay una parte que me llamó mucho la atención y es como esa parte muy personal que se canta en una canción. En algunos de los apartes, bueno, empieza diciendo sol, aire, se fueron al verte marchar, Dios Padre fue incapaz de mirar. Y también hay una parte donde dice, con la voz de mi Señor dando vida nueva a este pecador. ¿Cómo fue ese momento y por qué hablar de esta parte que todos lastimosamente cargamos todos los días? Llevar la cruz de Cristo no es un camino fácil y siempre tenemos esas dos elecciones, una que nos lleva a una vida de pronto un poco más lejos del pecado o otra que nos consume en el pecado. Pero para Darío ese encuentro con Dios, ¿cómo fue y por qué es importante cantar eso en esta canción? ¿Por qué es importante que quede plasmado? Sí, una pregunta difícil. Sol y Aire la escribí junto a dos amigos, Sergio y Andrés, la escribimos juntos en el estudio. Teníamos ya un poco las canciones del EP y en principio esa canción no existía y no iba a estar, pero sí que sentíamos que hacía falta una canción que centrase, todo está bien contar experiencias personales de encuentros con Jesús, pero realmente enfocarnos en la cruz, en el sacrificio, que es lo más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Entonces quisimos enfocarlo de una manera un poco poética, como si fuese casi una película de estar alrededor del fuego y decir a los niños, venid, acercaros, os vamos a contar la historia de Jesús. Entonces sí que tiene un poco esa narrativa la canción de cómo contar una fábula o un cuento,
a un grupo de personas. En mi vida sí que la frase de el silencio se rompió con la voz de mi Señor dando vida a este pecador, em, al final es reconocer que nuestras vidas son imperfectas, por mucho que lo intentemos, por mucho que intentemos acercarnos a Dios, al final siempre va a haber palabras que digamos o acciones que hagamos que no nos enorgullecen y que a Dios no le gustan, pero al mismo tiempo es reconocer que si estamos caminando en la buena dirección y acercándonos a Dios un paso cada día, eh, Dios nos ha dado esa gracia que nos permite seguir avanzando y seguir viviendo, nos ha devuelto la voz, nos ha devuelto eh, pues, el corazón, la vida. Entonces, aprovecharlo, no derrocharlo y siempre mirar ese sacrificio como algo que nos ha salvado. Entonces, siempre caminar hacia la cruz y no alejarnos de ella. Canción Sol y Aire está, uno diría que está muy bien construida, ¿no? Cada uno de los elementos, instrumentos. ¿Cómo llegar a ese punto? Porque no es una canción como mal pensada y perdón la expresión, como que, ay, llegó de último y bueno, ahí miramos cómo la ponemos. Pero la canción, si uno la escucha desde sus elementos básicos, y por eso siempre digo que es mejor escuchar la música con audífonos, ¿no? Porque no se pierden esos detalles que el creador, los autores quisieron plasmar porque se escuchan los instrumentos donde deben ir, ¿no? Instrumentos bien balanceados, las cuerdas donde tienen que estar. Háblenos un poquito, yo sé que a veces hablar de una canción nos podríamos acá darle y nos faltaría el café, no sé si a Darío le gusta el café, en nuestro caso pues sería café, no sé en España cómo sería, pero esta canción, ¿cómo se construyó? Porque los elementos están muy bien incorporados, ¿no? Cada uno de los elementos y es muy poco lo que uno puede escuchar como electrónico, ¿no? Muy orgánico todo. Entonces, Darío, ¿cómo fue darle duro a esa canción hasta que saliera este producto? Sí, fue la canción, como he dicho, la más diferente en ese sentido, porque la producción también surgió de una manera distinta al resto. Por lo general, yo he coproducido el proyecto con un amigo, pero yo siempre trabajaba un poco en las maquetas según iba escribiendo las canciones y a partir de ahí vamos añadiendo ciertos elementos. En Sol y Aire, según la escribimos en el estudio, nos dividimos los tres y cada uno hicimos algo. Entonces, por ejemplo, estaba Sergio, que ha coproducido conmigo, montando un poco la idea de la canción. Andrés estaba editando voces, añadiendo efectos. Yo estaba haciendo la idea principal de las cuerdas que después la mandamos a otro amigo que ha formado parte del proceso orquestándolo todo. Entonces nos separamos por un momento con una demo que habíamos hecho rápido con la acústica y la batería y la voz. Y en la misma habitación, cada uno con nuestros monitores, pues fuimos... eh, bueno, fue como un puzzle, básicamente. Cada uno hicimos nuestra parte, después lo pusimos todo junto. Y estuvo bien porque al final escribimos la canción juntos, la producimos juntos. Y el resultado, pues lo que tú dices, es muy orgánico, pero también creo que se nota que cada persona aportó algo diferente y por eso quizás es así más diferente y única. No, y Dani, deme una, hágale. Dani, antes de que su merced entre. Algo que me pasa a mí, yo no soy experto en la cocina, pero trato de sorprender a veces, bueno, a veces se me queman las cosas, pero trato de sorprender ahí que las tajadas no se me quemen y a veces uno quiere un producto, es decir, hace poco estaba preparando un bendito sudado, no sé si Darío sabe cómo es un sudado, ¿no? No, Que es no el me tomate suena. picado, la cebolla picadita, Ok. quizá el pollo, agua, sal, condimentos y Ujú. uno agrega el pollo, ¿no? El pollo, a veces platanito, y uno espera que eso como quede su sabor, ¿no? Al final, 45 minutos, pero no, yo no le pego todavía. Llevo 2 años intentando pegarle a ese inicio y que me quede lo que es, un sudado. Pero y yo lo traslado a la música. Cuando usted tenía la idea o tenía la idea de esta canción Sol y Aire, al finalizar de esa cocción de todos esos elementos musicales, yo lo llevo a la cocina, pero ustedes lo llevan a la mezcla, producción, piano, todo. ¿Salió como se inició en un principio o hubo variantes en ese momento de cocción? No sé, de pronto me meto muy técnico, pero discúlpeme Darío, pero es que me gusta esa No, parte. no.
Me encanta. No, Sol y Aire salió como estaba en el principio. De hecho, todas las canciones, excepto Encuentro, que es un instrumental que termina después de Sol y Aire, que es como una continuación, perdón, Sol y Aire, Hoy y por siempre. Encuentro es una parte instrumental que ahí sí que di libertad total a Samuel, que tocó el piano, y unos amigos que hicieron las cuerdas, pero el resto de canciones, la base estaba clara, la idea estaba clara y simplemente fue ir añadiendo todas las capas para que simplemente aportasen, pero nunca nos alejamos mucho de la idea original. Eh, sí que es algo con lo que me he sorprendido también, que al final las ideas han sido muy claras desde el principio y aunque hemos experimentado con algunas cosas, eh, sí, las cosas al final han salido como habíamos planeado. ¿Sabe qué resalto mucho de la canción, Alexo y Darío? Que en la mezcla, sobre todo de la batería, el instrumento conector de esta charla, la batería se escucha bien y no necesita solo subir para ser estridente cuando está con los tones para darle fuerza y de pronto opacar otras partes de la canción, sino que se puede sentir. Yo la percibía bien, o sea, se siente que está la batería, se siente que está el bajo, pero de una forma interesante que no solo se siente batería cuando está fuerte en el coro, sino aún desde un principio cuando empieza a amalgamarse todo esto. Darío, si usted tuviera la oportunidad de contarnos el primer momento cuando ya escuchó la mezcla de sol y aire, en una palabra pudiera definirlo, ¿cuál sería? O de pronto se la cambio en lugar de palabra por una imagen. ¿Cuál sería la imagen que vino a su mente en ese primer instante cuando la escuchó completamente lista? Y imagen no te sabría decir, la escuché en un avión, entonces sí que puedo decir que estaba en un avión. El sentimiento que tuve fue de que ya tomó forma el proyecto. Fue la tercera canción en ser mezclada, pero es por algún motivo se sentía el pilar de todo. Entonces, ya sonaba bastante bien antes de mezclar, pero una vez la mezclamos fue como, ahora sí, esto ya es real. Sí, como que bajó un poco las ideas y las fantasías a algo ya tangible que se puede escuchar y palpar. Interesante. Pues Darío, de verdad que qué chévere poder escuchar, acercarnos a conocer esta nueva apuesta musical, anhelosos de esperar. No sé si para este sencillo va el manejo de imagen así o para los próximos va a haber una renovación en los conceptos de color, los grises o si lo vamos a mantener así. Pues está interesante desde el concepto de despojarnos de todos aquellos distractores para poder centrarnos en lo primordial que es encontrarnos con Dios. Yo sé que de pronto lo que le voy a pedir, pues usted me dice si es posible, tranquilo, porque entendemos que en España su merced ya debe estar casi Ni- sobre las... ¿Qué horas son por allá? A las 10:30. Uy, ya está No, y tarde. además está jugando el Real Madrid. No sé si Darío le va al Sí, sí, Real sí. Madrid o al Atlético. Yo del Madrid siempre. Darío, A Darío la está con Madrid. un ojo aquí. Un ojo No, aquí y no, el lo otro en estoy el viendo, lo televisor. estoy viendo. Darío, ¿es posible de pronto que nos puedas interpretar una parte de la canción? Es un poco tarde para hacer Ah, ruido. tranquilo, ¿no? Me Ay, sí, que... encantaría la próxima vez, No, porque ahora tranquilo. Pero Darío, de verdad, muchas gracias por sacar estos momentos para ICC Radio. Para nosotros es un gusto tenerte con nosotros, empezar a, como diríamos, a renovar con esos sonidos que de pronto no son tan comunes, que traen esa letra que no es de pronto el larguero de letras, sino es una letra muy puntual, muy precisa, que vale la pena escuchar. ¿En qué lugar y en qué momento del día es el mejor para escuchar Sol y Aire? ah, diría que en un momento de tranquilidad, en un momento en el que alguien necesita recordar lo que Jesús hizo. Entonces, cualquier momento, incluso en medio del caos, si eso ayuda a centrarse, pues bienvenido sea. Darío, presentemos esta canción. Gracias por estos momentos, los mejores éxitos y bienvenido a este universo en ICC Radio. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto.